La Argentina es un país ubicado en el Triángulo Sur de América del Sur. Limita con Chile, Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay. Se trata de un país muy diverso, con un rico territorio muy próspero para la siembra y la cría de ganado. A lo largo de la historia, nuestro país se posicionó dentro de la División Internacional de Trabajo como encargada de proveer materias primas. Y en consecuencia a este gran rol que debía cumplir, generó relaciones desiguales y también a su vez una cierta dependencia de los créditos internacionales y de la tecnología importada. Todas estas consecuencias mencionadas anteriormente hacen referencia a que la Argentina sufría una dependencia de las potencias más desarrolladas, más industrializadas. Además de ocupar este lugar tan importante en la economía mundial, también era parte del G20. Este es el principal foro internacional para la cooperación económica, financiera y política. Dentro de este grupo se encuentran países industrializados y países emergentes, como es el caso de la Argentina. Uno de los motivos que hacen que nuestro país no sea considerado como una potencia industrializada es el hecho de que nunca ha consolidado su desarrollo económico, ya que para conseguirlo necesitaba de los conocimientos y de la tecnología adecuada. Esta ausencia de tecnología y de conocimiento se dio en consecuencia a la interrupción de sus gobiernos democráticos y a la falta de inversión tanto en la ciencia como en la economía. Dentro de nuestro territorio, por otro lado, también predominan las inversiones extranjeras, provenientes de España, Estados Unidos, Holanda, Chile y Brasil. Estas potencias suelen hacer inversiones en sectores productores de petróleo, de manufacturas, de servicio, de recursos naturales y donde encuentran las industrias químicas, de caucho y de plástico. Por otro lado, la industria argentina también es muy importante. Durante el modelo agroexportador empiezan a surgir las primeras fábricas con el objetivo de confeccionar, elaborar u obtener un producto. Al principio se trataba de productos manufacturados simples, ya que no se contaba con maquinarias adecuadas. Luego, con el pasar del tiempo, surgió la aparición de los parques industriales. Estos eran espacios planeados para la instalación de plantas de producción, en la cual las empresas comparten superficie para así sacar ventaja y abaratar costos. Estos parques suelen estar ubicados en lugares estratégicos para facilitar el comercio. En nuestro país se concentran en el eje fluvial pampeano, una zona muy industrializada. Para meternos más en contexto al hablar de la actividad industrial, podemos decir que estamos hablando del conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad transformar las materias primas y así generar productos más elaborados. Además, para llevar a cabo esta tarea, se necesitan maquinarias y recursos humanos. Dentro de las industrias podemos diferenciar tres tipos. Por un lado, tenemos a la industria de equipo, en la cual se fabrican máquinas que luego van a ser utilizadas en otros procesos industriales, y estas suelen ubicarse dentro de grandes ciudades industrializadas. Luego, podemos mencionar a la industria ligera, en la cual se fabrican bienes de uso y consumo final, es decir, como por ejemplo alimentos, los que consumimos todos los días. Y estos están ubicados estratégicamente cerca de los mercados para así poder realizar la comercialización. Y por último, podemos mencionar a la industria pesada. Esta utiliza como materia prima grandes cantidades de productos brutos. Se necesitan grandes instalaciones y una consecuencia de esta industria es que son muy contaminantes. Están ubicadas cerca de donde se encuentra el producto bruto o de un puerto mercante para realizar su comercialización. Dentro de este tipo de industria podemos mencionar a la industria petrolera. Esta industria posee tres etapas: la exploración y extracción del producto, el transporte de la materia prima y, por último, el procesamiento y la distribución. Posee algunos aspectos negativos, que es que contamina las fuentes de agua en consecuencia a los derrames de petróleo y que pone en riesgo a las personas que trabajan, ya que se pueden ocasionar derrames que son contaminantes y también se pueden ocasionar explosiones. Y por otro lado también nos encontramos con la industria minera, que en la vida cotidiana los minerales los tenemos muy presentes.
Están en la nueva tecnología, en las monedas, en los cosméticos, en los blanqueadores, en los productos farmacéuticos, en los medios de transporte, en las joyerías, etc. En el caso de la minería contamos con dos tipos. Unas son las galerías subterráneas y otras son las minerías a cielo abierto. Estas dos poseen 5 etapas. La minería posee 5 etapas. Una es la prospección, la exploración, la construcción y puesta en marcha, la explotación y el cierre de la mina. Como fue en el caso del petróleo, la minería también tiene aspectos negativos. Una es que se generan residuos peligrosos, otra es que se consumen grandes cantidades de agua y de energía para poder producir este tipo de industria, y el último es que se contamina el suelo, el aire y el agua. En la Argentina hubo grandes problemáticas. Una de esas fue la problemática del agua. Esto trajo consecuencias como el déficit por la provisión de servicios de saneamiento, consumo de agua contaminada, la desigualdad en el acceso a agua, problemas de salud y enfermedades y la contaminación con productos químicos. Las contaminaciones del agua fueron causas del problema de los desechos industriales, el aumento de las temperaturas y el uso de los pesticidas en la agricultura, la deforestación, los derrames del petróleo y las enfermedades. También otra de las grandes problemáticas fue la deforestación, y esto trajo grandes consecuencias. Una de las consecuencias fue que se evitó la fijación de dióxido de carbono, por lo que se contribuye al cambio climático. La pérdida de los recursos forestales, de servicios ambientales y de biodiversidad y ecosistemas, la desertificación o erosión y la contribución al cambio climático y el calentamiento global. También en la Argentina se empezó a implementar el circuito productivo, que es la combinación de distintas actividades que están necesariamente encadenadas para generar un flujo productivo de determinados bienes. Este presenta 3 eslabones, que son las producciones primarias, la producción industrial y la comercialización, que abarca el mercado interno y externo. El circuito se inicia con las actividades primarias, que es la extracción de recursos naturales y la obtención de materias primas. Continúa con el transporte de los productos primarios hacia los centros de consumo o las fábricas para elaborar bienes secundarios. Luego estos bienes son trasladados a los lugares de distribución y consumo final. La agroindustria es un sistema dinámico que implica la combinación de dos procesos, el agrícola y el industrial, con el objetivo de transformar los productos provenientes del agro. En las últimas décadas, la agroindustria experimentó transformaciones como consecuencia de los mismos factores del sector agrícola: apertura y desregulación económica a principios de los 90, modernización del sector, presencia de los pols de siembra y empresas internacionales, concentración económica y grandes cadenas de supermercados. En la agroindustria se encuentran los circuitos agroindustriales del área pampeana, que dentro de la producción que se desarrolla en esta región se destacan la lechera y derivados de lácteos, las basadas en el trigo, la harina, galletitas, pastas frescas, entre otras cosas, y en el girasol, maíz y soja para la elaboración de aceites. También en la agroindustria se encuentran los circuitos agroindustriales del área extrapampeana, que se encuentran fuera del área pampeana. Las distintas regiones argentinas se caracterizan por haber desarrollado determinados productos. Generalmente, los productos son importantísimos en la economía de algunas provincias. Sin embargo, también se observan problemáticas ligadas al circuito productivo y su crecimiento. Algunos de los que se destacan son el circuito yerbero, de yerba mate, circuito de frutas de pepita, que son de manzanas y peras, circuito algodonero, del algodón, circuito azucarero, del azúcar, circuito cítrico, del limón, circuito olivícola, del oliva y el circuito vitivinícola. También en la Argentina hubo circuitos agropampeanos, donde se encontraba el circuito agrícola, industrial y comercial. Estos fueron los sucesivos eslabones que entre ellas existen y que dan lugar a un único proceso que va desde la obtención de la materia prima inicial hasta la entrega del producto elaborado al mercado de consumo final, como el circuito de la leche, el circuito de la vid, el circuito de la caña de azúcar, el circuito del algodón y el circuito frutihortícola.
Luego tenemos el agro argentino, que tuvo grandes consecuencias políticas en la década de los 90. Hubo consecuencias positivas y consecuencias negativas. Las consecuencias positivas fueron la liberación de los mercados. Esto hizo posible el acceso a bienes importados a precios más reducidos. También otra consecuencia positiva fue la eliminación de los impuestos sobre las exportaciones, que permitió un cierto aumento de los ingresos para los productores, y por último también se vieron favorecidos los grandes productores, ya que contaban con una tecnología avanzada y grandes hectáreas para producir. Las consecuencias negativas fueron la disolución de la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes, la Dirección Nacional de Azúcar, entre muchos otros organismos estatales. Todos estos tenían la función de controlar el comercio y los precios del mercado. También estuvo la privatización de las frutas y el cierre de numerosas ramas de ferrocarriles, lo que generó que el transporte fuera más caro. La eliminación de los impuestos sobre las exportaciones, lo que generó el aumento de los productos agropecuarios, y por último, los pequeños productores se vieron perjudicados.